Hace algunos meses había por ahí una medición en torno a las consecuencias económicas de la violencia en Sinaloa. Y se calculaba más o menos que la violencia que se había generado desde la captura del Mayo Zambada durante casi un año le había costado al estado de Sinaloa tantos recursos en términos de pérdida de empleo, de desarrollo económico, regional, competitividad, etcétera, etcétera, tanto que tardaría alrededor de 10 años en recuperarse de la crisis económica. Este es un dato que se manejaba y del que se hablaba el año pasado. Pues sigue la crisis económica y ahora la crisis política profundísima en el estado de Sinaloa. ¿Cuál es la perspectiva de recuperación? ¿Cómo es que están las cosas? Sé que es difícil hacer un corte de caja en medio de una crisis, pero te agradezco mucho que platiques con nosotros. Cristina Ibarra, presidenta de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados y académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá, gracias a Dios. Bien, pues sí, es complicado a la fecha seguir haciendo un recuento. Han pasado tantas cosas, atrocidades, pues situaciones muy complicadas para familias que han sido afectadas de manera directa, para comunidades enteras que han tenido que dejar sus casas, sus viviendas, y que por la misma situación de violencia, pero también debo decir que hay una sequía económica porque, bueno, pues una parte importante de los recursos que circulan en esta capital y en otras partes de la entidad están relacionadas directamente con la actividad criminal, ¿no? Y la actividad criminal no precisamente solamente el narcotráfico, sino que actualmente tienen un control muy, muy visible en otros aspectos. Estoy hablando de temas de cobro de piso, que es uno de los temas que más se ha negado, pero que existe, que es el control en algunos territorios desde financieras, informales, esquemas tipo Ponzi, también desde el sector inmobiliario, la construcción, incluso recientemente se ha documentado el tema pues de la pesca. Entonces, pues sí es algo bastante abundante y por un lado puede ser algo positivo que los grupos criminales queden pues ya desmantelados y que efectivamente se atacara sus cuentas y que no pudieran hacer los gastos que venían haciendo, porque eso le permitiría a la economía buscar otras fuentes. El problema es que la búsqueda de esas otras fuentes va a quedar bien complicado en esta situación. La estimación que yo daba era porque tan solo al cierre de 2024 Sinaloa cayó en su PIB per cápita al nivel que tenía de hace 10 años, es decir, será el 2024 con los niveles de PIB per cápita del 2014. Y entonces, pues, continuamos en una situación de parálisis económica en la que más adelante tendremos que ver qué es lo que va a pasar con una economía, cómo se puede hacer una economía que por 40 años ha dependido de en buena medida, mayor o menor, en unas partes de este flujo del crimen organizado. El tema de los millones de dólares, que el problema con HSBC, la cantidad de flujos que se siguen manejando aquí en el mercado de dólares en efectivo, pues son de las cosas que todavía uno se pregunta qué va a pasar. Y bueno, en una situación tan compleja, con una situación política en la que varios mandatarios, entre ellos el presidente municipal de Culiacán y el gobernador, presentaron pues una solicitud de licencia, pues los culiacanenses por un lado se ven esperanzados porque piensan que esto podría indicar que efectivamente la legalidad se restablezca, pero por otro lado pues hay como mucha especulación alrededor del tema. ¿Especulación en qué sentido? Como si realmente se van a encontrar culpables directos de toda la situación que ha surgido, ¿no? Los culiacanenses hemos visto que el crimen organizado, vuelvo a repetir, ha ganado espacios no solamente en el trasiego de drogas, sino en otras áreas económicas. Y bueno, esto está documentado no solamente en México, en otros países. Esto no es posible
si no hay el amparo de autoridades pues estatales. Ujú. Temas financieros, o sea, el movimiento de armas, todo eso implica la colusión de autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Ujú. Entonces, lo que la gente aquí se pregunta es si realmente van a haber detenidos, porque si se han detenido algunas cabecillas, se han enviado a Estados Unidos incluso, pero no hemos visto políticos directamente vinculados en este caso, Sí, y es lo que la gente sí quisiera claro. ver ya de manera clara. Rubén Rocha se dedicó desde el día 1 de su mandato hasta el último día de su mandato a decir, todo está bien. Sí, pero ¿cuál es el problema, no? Son los medios de comunicación. Me acuerdo cuando se desató esta guerra tremenda entre los Chapitos y la Malliza después de la captura del Mayo Zambada. Declaración tras declaración del gobernador Rocha Moya minimizando lo que estaba ocurriendo, echándole la culpa a los medios de comunicación, diciendo que los medios de comunicación éramos básicamente los malos del cuento, queriendo por razones que no comprendo, pero queriendo manchar su gubernatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo se leen esas declaraciones al día de hoy? Siempre la gente se ha sentido ofendida por esa parte. Algunos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo respecto a su nivel de responsabilidad o incluso colusión. Sin embargo, sí, para muchas personas ha quedado totalmente, pues, sin evidencia el que diga que no sucede nada. Actualmente los culacanenses vivimos una ciudad que está sitiada por el ejército. Ya es una locura, la gente ya a donde te paras está hablando del tema de los retenes, toda la ciudad está llena de retenes, nos paran, nos abren los carros todos los días, mañana, tarde, noche. Y entonces, y obviamente eso es poco, ¿no? Hay familias que han padecido la situación de muerte de jóvenes y docentes, como fue el caso de Misael, un Ujú. joven que Sí, sí. iba a la farmacia y lo asesinaron. Otros, los niños de una primaria que fueron asesinados junto con su padre en una noche al lugar del estadio de béisbol. Y bueno, así han habido más de 100 víctimas colaterales, que así les llaman, que realmente pues estaban en una situación donde ellos no estaban vinculados directamente con el crimen, pero estamos hablando también de más de 3,000 desaparecidos, más de 2,000 homicidios, más de 10,000 autos robados. Tremendo. Entonces, quien te dice que no sucede nada en ese contexto, pues a lo mejor puede ser alguien como la presidenta municipal de Mazatlán, que le robaron su auto e inmediatamente lo devolvieron. Pero los Sí. demás, los mortales que estamos en la ciudad, sabemos que además de situaciones de violencia, pues uno se enfrenta a la posibilidad de que te roben el auto, o bien pues de que ocurran situaciones como lo que han pasado cuando se tiran las ponchallantas y demás. Entonces sí ha sido una parte muy complicada. Aún así los culacanenses pues han mantenido el espíritu en alto de que pues habrá una salida de esta situación, y eso pues es lo que lo mantiene a la gente trabajando y esperanzada en que la reciente evolución lleve a que efectivamente se imparta justicia y a que Sinaloa no sea más conocido como ese centro del crimen organizado. Cristina, te agradezco muchísimo el testimonio y el análisis. Gracias. Estamos en comunicación. Gracias, buen día. Gracias, la presidenta de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados, Cristina Ibarra, a las 2 de la tarde con 27 minutos.